Tema 4 Sistema celular 3. 4.1 Citoplasma. El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, excepto el núcleo. Es decir, engloba al citosol, citoesqueleto y organelos. 4.2 Citosol. Es un gel de base acuosa con un 75% de agua, constituye el 55% del volumen celular, que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas. En el citosol se producen funciones importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las grandes moléculas que constituyen la célula. 4.3 Citoesqueleto. Es una red de filamentos proteicos del citosol, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina, que ocupa el interior de todas las células, mantiene la estructura y la forma de la célula. Actúa como esqueleto para la organización de la célula y la fijación de orgánulos y enzimas. También es responsable de muchos de los movimientos celulares. Figura 4.1. Representación de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. 4.4 Núcleo. El núcleo es la parte más importante en todas las células animales y vegetales, está rodeado por una membrana doble, es esférico o alargado y mide unos 3 a 10 pm de diámetro. Algunas células presentan varios núcleos. Figura 4.3. Imagen del núcleo celular y sus estructuras, anajo, representación gráfica de cromosomas y cromatina. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Las principales estructuras que constituyen el núcleo son: membrana nuclear, conocida también como envoltura nuclear, se compone de dos membranas, una interna y otra externa, dispuestas en paralelo. La membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplásmico rugoso, RR, y está igualmente tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas se conoce como espacio perinuclear, está separada por una distancia de 10 a 30 nm, es continuo con la luz del RR. Nucleolo es una estructura situada dentro del núcleo celular que interviene en la formación de los ribosomas. El núcleo celular contiene típicamente uno o varios nucleolos, que aparecen como zonas densas de fibras y gránulos de forma irregular. La función principal del nucleolo es la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosomal. Está relacionado con la síntesis de proteínas. En células con una síntesis proteica intensa hay muchos nucleolos. FIG 4.4. Representación gráfica de las estructuras nucleares y su continuidad con otros organelos. Abajo, representación de un corte en el que observa la membrana nuclear y el poro nuclear. Los nucleares proporcionan canales acuosos que atraviesan la envoltura, están compuestos por múltiples proteínas que colectivamente se conocen como nucleoporinas. Los poros tienen 125 millones de daltons de peso molecular y se componen de aproximadamente 50, en levaduras, a 100 proteínas, en vertebrados. Los poros tienen un diámetro total de 100 nm, este tamaño permite el libre paso de pequeñas moléculas hidrosolubles mientras que evita que moléculas de mayor tamaño entren o salgan de manera inadecuada, como ácidos nucleicos y proteínas grandes. Estas moléculas grandes, en lugar de ello, deben ser transportadas al núcleo de forma activa. El núcleo típico de una célula de mamífero dispone de entre 3.000 y 4.000 poros a lo largo de su envoltura, cada uno de los cuales contiene una estructura en anillo con simetría octal en la posición en la que las membranas, interna y externa, se fusionan. Anclada al anillo se encuentra la estructura denominada cesta nuclear que se extiende hacia el nucleoplasma, y una serie de extensiones filamentosas que se proyectan en el citoplasma. Ambas estructuras median la unión a proteínas de transporte nucleares. Estas moléculas grandes, en lugar de ello, deben ser transportadas al núcleo de forma activa. El núcleo típico de una célula de mamífero dispone de entre 3.000 y 4.000 poros a lo largo de su envoltura, cada uno de los cuales contiene una estructura en anillo con simetría octal en la posición en la que las membranas, interna y externa, se fusionan. Anclada al anillo se encuentra la estructura denominada cesta nuclear que se extiende hacia el nucleoplasma, y una serie de extensiones filamentosas que se proyectan en el citoplasma. Ambas estructuras medían la unión a proteínas de transporte nucleares.
4.5 Organelos. El citoplasma se compone de organelos, u orgánulos, con distintas funciones. Entre los organelos más importantes se encuentran los ribosomas, las vacuolas y mitocondrias. Cada organelo tiene una función específica en la célula y en el citoplasma. El citoplasma posee una parte del genoma del organismo. A pesar de que la mayor parte se encuentra en el núcleo, algunos organelos, entre ellos las mitocondrias o los cloroplastos, poseen una cierta cantidad de ADN. 4.6 Ribosomas. Los ribosomas, descritos por George Peladia en 1946, son pequeños corpúsculos celulares de 12 nm de ancho y 25 nm de longitud, que utilizan las instrucciones genéticas contenidas en el ácido ribonucleico, ARN, para enlazar secuencias específicas de aminoácidos y formar así proteínas. Los ribosomas se encuentran en todas las células y también dentro de dos estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos. Figura 4.5 Representación esquemática del ribosoma. Moléculas ARNR. Cada ribosoma consta de 4 moléculas o subunidades distintas de ácido ribonucleico, ARNR, y de numerosas proteínas. En el ser humano, 3 de estas 4 subunidades se sintetizan en el nucleolo, una densa estructura granular situada dentro del núcleo. La cuarta subunidad se sintetiza fuera del nucleolo y se transporta al interior de este para el ensamblaje del ribosoma. Subunidades 60S y 40S, las proteínas ribosómicas penetran en el nucleolo y se combinan con las 4 subunidades de ARN para formar dos estructuras, una grande, 60S, de 49 proteínas y 3 ARNR. Otra pequeña, 40S, de 33 proteínas y una ARNR. Figura 4.6. Esquema de las subunidades que componen el ribosoma. Síntesis proteica. La síntesis proteica comienza con la iniciación, que tiene lugar cuando una cadena de ARN mensajero, ARNM, que lleva instrucciones genéticas copiadas del ácido desoxirribonucleico, ADN, se acopla a un ribosoma. El ARNM indica al ribosoma cómo debe enlazar los aminoácidos para formar una proteína. Dos moléculas de ARN de transferencia, ARNT, cada una de ellas con un aminoácido, se unen al complejo ribosoma ARN mensajero en dos posiciones llamadas centro P y centro A. Entre los dos primeros aminoácidos se forma un enlace químico llamado enlace peptídico. Figura 4.7. Representación de la síntesis proteica. Ciclo proteico. Durante la fase de elongación, el ARNT del centro P se separa de su aminoácido y se aleja del complejo, mientras el que transporta los dos aminoácidos enlazados pasa del centro al P. Esto hace que el A quede libre para que se acople al ribosoma una nueva molécula de ARNT que lleva un tercer aminoácido. El nuevo aminoácido se une al segundo de los dos anteriores mediante otro enlace peptídico. De nuevo se libera el ARNT y la molécula de ARNT restante, que ahora lleva una cadena de 3 aminoácidos, pasa al centro P. El ribosoma coordina este ciclo una y otra vez hasta que encuentra en el ARNM una señal de parada. La proteína completa, que puede ser una cadena de cientos de aminoácidos, se separa del ribosoma. En general, el ADN lleva las instrucciones genéticas necesarias para construir todas las estructuras celulares. Como todas las células contienen ribosomas, los científicos comparan las instrucciones de fabricación de ribosomas contenidas en él. ADN de distintas especies para determinar la mayor o menor proximidad entre ellas. Figura 4.8. Representación de la síntesis proteica. 4.7 Lisosomas. Los lisosomas, descritos por de Dube en 1949, pequeños sacos delimitados por una membrana que se encuentra en las células con núcleo, eucarióticas, y contiene enzimas digestivas que degradan moléculas complejas. Los lisosomas abundan en las células encargadas de combatir las enfermedades, como los leucocitos, que destruyen invasores nocivos y restos celulares. Tamaño. El tamaño de los lisosomas es variable, oscila entre 0,5 y 0,8 pm de diámetro. Cada uno está rodeado por una membrana que protege la célula de las enzimas digestivas del lisosoma. Si este se rompe, aquellas destruyen la célula. Las proteínas de la membrana protegen la actividad de las enzimas manteniendo la acidez interna adecuada, también transportan los productos digeridos fuera del lisosoma. Enzimas. Las enzimas lisosómicas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso y se procesan en el aparato de Golgi. Se distribuyen englobadas en sacos llamados vesículas de transporte que se funden con 3 tipos de estructuras envueltas por membranas, endosomas, fagosomas y autofagosomas.
A los endosomas se forman cuando la membrana celular engloba polisacáridos, lípidos complejos, ácidos nucleicos, proteínas y otras moléculas nutritivas. En un proceso llamado endocitosis, estas moléculas se degradan y se reutilizan. Los fagosomas se forman cuando la membrana celular envuelve mediante fagocitosis objetos grandes, como residuos formados en puntos de lesión o inflamación o bacterias patógenas. Los autofagosomas se forman cuando el retículo endoplasmático envuelve mitocondrias u otras estructuras celulares agotadas que deben reciclarse. En todos los casos, las enzimas digestivas suministradas por los lisosomas digieren los objetos envueltos en membranas y los reducen a compuestos sencillos que se reciclan como nuevos materiales de construcción celular. Figura 4.10. Representación de la trayectoria de adentro hacia afuera que experimentan las moléculas dentro de diferentes vesículas. Las alteraciones de las enzimas lisosómicas pueden causar enfermedades. Los niños nacidos con la enfermedad de Tay-Sachs carecen de una enzima que degrada un lípido complejo llamado gangliósido. Cuando se acumula en el organismo, daña el sistema nervioso central, provoca retraso mental y causa la muerte a los 5 años. La inflamación y el dolor asociados con la artritis reumatoide y la gota tienen relación con la fuga de enzimas lisosómicas. Figura 4. 11. Arriba, representación de la acción del fagosoma / diagonal abajo, glóbulo blanco fagocitado un microorganismo, figura 4. 12. Representación de la ruta de un fagosoma. 4.8 Vacuolas. La vacuola es una cavidad rodeada por una membrana que se encuentra en el citoplasma de las células, principalmente de las vegetales. En la célula vegetal, la vacuola es una sola y de tamaño mayor, en cambio, en la célula animal, son varias y de tamaño reducido. La membrana que la rodea se denomina tonoplasto. La vacuola de la célula vegetal tiene una solución de sales minerales, azúcares, aminoácidos y a veces pigmentos como la antocianina. La vacuola vegetal tiene diversas funciones. Los azúcares y aminoácidos pueden actuar como un depósito temporal de alimento. Las antocianinas tienen pigmentación que da color a los pétalos. Generalmente poseen enzimas y pueden tomar la función de los lisosomas. La función de las vacuolas en la célula animal es: actuar como un lugar donde se almacenan proteínas. Estas proteínas son guardadas para su uso posterior, o más bien para su exportación fuera de la célula mediante el proceso de exocitosis. En este proceso, las vacuolas se funden con la membrana y su contenido es trasladado hacia afuera de la célula. La vacuola, además, puede ser usada para el proceso de endocitosis. Este proceso consiste en transportar materiales externos de la célula que no son capaces de pasar por la membrana dentro de la célula. 4.7 Centriolo, figura 4. 13. Imágenes de microscopía electrónica de centriolos. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos. Los centriolos son orgánulos que intervienen en la división celular, siendo una pareja de centriolos un diplosoma solo presente en células animales. Los centriolos son dos estructuras cilíndricas que, rodeadas de un material proteico denso llamado material pericentriolar, forman el centrosoma o COMP, centro organizador de microtúbulos, que permiten la polimerización de microtúbulos de dímeros de tubulina que forman parte del citoesqueleto. Los centriolos se posicionan perpendicularmente entre sí. Cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos formando un círculo. El más interno se llama microtúbulo A y está completo, compuesto de 13 protofilamentos. A él se unen 2 microtúbulos, el microtúbulo B que comparte 3 protofilamentos con el A y el microtúbulo C, el más externo, que comparte 3 protofilamentos con el B. Los tripletes se unen entre sí gracias a una proteína llamada anexina, que conecta el microtúbulo A con el C del siguiente triplete. De cada triplete salen en forma de radios las fibrillas radiales, dejando una estructura denominada rueda de carro o 9+0, por tener 9 tripletes externos y ninguno en el centro. El centriolo también juega un papel crucial en la división y movimiento cromosómico durante la mitosis, permitiendo que cada célula hija obtenga el número de cromosomas correspondiente. Los centriolos son una importante parte de los centrosomas, que están implicados en la organización de los microtúbulos en el citoplasma. La posición de los centriolos determina la posición del núcleo celular y juega un papel crucial en la reorganización espacial de la célula. 4.8 Cilios y flagelos.
Los cilios, del latín cilium, ceja, o tal vez del griego, kilis, párpado o pestaña, son unos orgánulos exclusivos de las células eucariotas, que se caracterizan por presentarse como apéndices con aspecto de pelo que contienen una estructura central altamente ordenada, constituida generalmente por más de 600 tipos de proteínas, envuelta por el citosol y la membrana plasmática. FIG 4.14. Imágenes de cilios y flagelos. La distinción entre cilios y flagelos es en que estos últimos se basa principalmente en su tamaño, unos 10 a 15 pm, número por célula, suelen ser muchos, con excepción de los cilios primarios y nodales, mientras que los flagelos 1 o 2, y en su caso, por el patrón de movimiento, los cilios baten como un remo, son inmóviles o crean un vórtice, mientras que los flagelos ondulan. Correspondiendo con estas diferencias estructurales, también existen diferencias funcionales. Los flagelos pueden propulsar células móviles en un líquido, mientras que los cilios se sitúan normalmente en células estacionarias, y gracias a su impulso mueven líquidos o elementos contenidos en él. Lo efectúan sincronizando su batido, y generando de ese modo una onda propulsora eficaz al sumarse las fuerzas individuales de cada cilio. Además, los flagelos en ocasiones cuentan, debido a su forma de batido y a su mayor longitud, con estructuras específicas para regular los movimientos del axonema y la correcta difusión del ATP, como el bastón flagelar y en insectos un segundo anillo de 9 dobletes de microtúbulos. 4.9 Retículo endoplasmático. Gil Porter fue quien denominó retículo endoplasmático, RE, o también llamado retículo endoplásmico. El retículo endoplasmático es un complejo sistema y conjunto de membranas conectadas entre sí, que forma un esqueleto citoplásmico. Forman un extenso sistema de canales y mantienen unidos a los ribosomas. Su forma puede variar, ya que su naturaleza depende del arreglo de células, que pueden estar comprimidas u organizadas de forma suelta. Es un conjunto de cavidades cerradas de forma muy variable, láminas aplanadas, vesículas globulares o tubos de aspecto sinuoso. Estos se comunican entre sí y forman una red continua separada del hialoplasma por la membrana del retículo endoplasmático. En consecuencia, el contenido del líquido del citoplasma queda dividido en dos partes, el espacio luminar o cisternal contenido en el interior del retículo endoplasmático y el espacio citosólico que comprende el exterior del retículo endoplasmático. Sus principales funciones incluyen: circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma. Servir como área para reacciones químicas. Síntesis y transporte de proteínas producidas por los ribosomas adosados a sus membranas, RR únicamente. Glicosilación de proteínas, RR únicamente. Producción de lípidos y esteroides, REL únicamente. Proveer como un esqueleto estructural para mantener la forma celular. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, liso y rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Cuando la membrana está rodeada de ribosomas, se le denomina retículo endoplasmático rugoso, RR. El RR tiene como función principal la síntesis de proteínas, y es precisamente por esa razón que se da más en células en crecimiento o que segregan enzimas. Del mismo modo, un daño a la célula puede hacer que haya un incremento en la síntesis de proteínas, y que el RR tenga formación, previsto que se necesitan proteínas para reparar el daño. Las proteínas se transforman y desplazan a una región del RR, el aparato de Golgi. En estos cuerpos se sintetizan, además, macromoléculas que no incluyen proteínas. Figura 4.15. RR y REL. Retículo endoplasmático liso. En la ausencia de ribosomas, se le denomina retículo endoplasmático liso, REL. Su función principal es la de producir los lípidos de la célula, concretamente fosfolípidos y colesterol, que luego pasan a formar parte de las membranas celulares. El resto de lípidos celulares, ácidos grasos y triglicéridos, se sintetizan en el seno del citosol. Es por esa misma razón que es más abundante en células que tengan secreciones relacionadas, como, por ejemplo, una glándula sebácea. Es escaso, sin embargo, en la mayoría de las células. 4.10 Aparato de Golgi. Figura 4. 16. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, nombrado por quien lo descubrió, Camillo Golgi, tiene una estructura similar al retículo endoplasmático, pero es más compacto. Está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. El aparato de Golgi está formado por unidades, los dictiosomas. Un dictiosoma es el nombre al que se le da a cada pila de sacos.
Miden alrededor de 1 pm de diámetro y agrupa unas 6 cisternas, aunque en los eucariotas inferiores su número puede llegar a 30. En las células eucarióticas, el aparato de Golgi se encuentra más o menos desarrollado, según la función que desempeñen. En cada caso el número de dictiosomas varía desde unos pocos hasta numerosos. El aparato de Golgi está estructuralmente y bioquímicamente polarizado. Tiene dos caras distintas, la cara cis, o de formación, y la cara trans, o de maduración. La cara cis se localiza cerca de las membranas del Re. Sus membranas son finas y su composición es similar a la de las membranas del retículo. Alrededor de ellas se sitúan las vesículas de Golgi, denominadas también vesículas de transición, que derivan del Re. La cara trans suele estar cerca de la membrana plasmática. Sus membranas son más gruesas y se asemejan a la membrana plasmática. En esta cara se localizan unas vesículas más grandes, las vesículas secretoras. Sus funciones son variadas. Modificación de sustancias sintetizadas en el RR. En el aparato de Golgi se transforman las sustancias procedentes del RR. Estas transformaciones pueden ser agregaciones de restos de carbohidratos para conseguir la estructura definitiva o para ser proteolizados y así adquirir su conformación activa. Por ejemplo, en el RR de las células acinosas del páncreas se sintetiza la proinsulina que debido a las transformaciones que sufre en el aparato de Golgi, adquirirá la forma o conformación definitiva de la insulina. Las enzimas que se encuentran en el interior de los dictiosomas son capaces de modificar las macromoléculas mediante glicosilación, adición de carbohidratos, y fosforilación, adición de fosfatos. Para ello, el aparato de Golgi transporta ciertas sustancias como nucleótidos y azúcares al interior del orgánulo desde el citoplasma. Las proteínas también son marcadas con secuencia señal que determinan su destino final, como por ejemplo, la manosa 6-fosfato que se añade a las proteínas destinadas a los lisosomas. Producir glicoproteínas requeridas en la secreción al añadir un carbohidrato a la proteína. Producir enzimas secretoras. Como enzimas digestivas del páncreas, las sustancias atraviesan todos los sáculos del aparato de Golgi y cuando llegan a la cara trans del dictiosoma, en forma de vesículas de secreción, son transportadas a su destino fuera de la célula, atravesando la membrana citoplasmática por exocitosis. Un ejemplo de esto son los proteoglicanos que conforman la matriz extracelular de los animales. Segregar carbohidratos como los usados para restaurar la pared celular. Transportar y almacenar lípidos. Formar lisosomas primarios. Figura 4.17. Polos cis y trans del aparato de Golgi. 4.11 Mitocondria. Las mitocondria, gramo-mitos igual a hilo, chondros igual a grano, son diminutas estructuras celulares, descritas por Oltmann en 1864. La mitocondria es un organelo que puede ser hallado en todas las células eucariotas, aunque en células muy especializadas pueden estar ausentes. El número de mitocondrias varía según el tipo celular, y su tamaño es generalmente de entre 5 pm de largo y 0,2 pm de ancho. Están rodeadas de una membrana doble. La más externa es la que controla la entrada y salida de sustancias dentro y fuera de la célula y separa el organelo del hialoplasma. La membrana externa contiene proteínas de transporte especializadas que permiten el paso de moléculas desde el citosol hacia el interior del espacio intermembranoso. La membrana interna está plegada hacia el centro, dando lugar a extensiones denominadas crestas, algunas de las cuales se extienden a todo lo largo del orgánulos. Su función principal es ser principalmente el área donde los procesos respiratorios tienen lugar. La superficie de esas crestas tiene gránulos en su longitud. El espacio entre ambas membranas es el espacio intermembranoso. El resto de la mitocondria es la matriz. Es un material semirrígido que contiene proteínas, lípidos y escaso ADN. Las membranas de la mitocondria se constituyen de fosfolípidos y proteínas. Ambos materiales se unen formando un retículo lípido proteico. Las mitocondrias tienen distintas funciones. Oxidación del piruvato a CO2, acoplada a la reducción de los portadores electrónicos NAD e IFAD a NADIFAD2. Transferencia de electrones desde el NADIFAD2 al O2, acoplada a la generación de fuerza protón motriz. Utilización de la energía almacenada en el gradiente electroquímico de protones para la síntesis de ATP. Figura 4. 16. Representación de una mitocondria. Matriz. La matriz consta de una composición de material semifluido. Tiene una consistencia de gel debido a la presencia de una elevada concentración de proteínas hidrosolubles y se conforma de un 50% de agua e incluye
Moléculas de ADN, el ADN mitocondrial, doble y circular, que contiene información para sintetizar un buen número de proteínas mitocondriales. Moléculas de ARN mitocondrial formando los mitorribosomas, distintos del resto de los ribosomas celulares. Ribosomas, los mitorribosomas, que se localizan tanto libres como adosados a la membrana mitocondrial interna. Son semejantes a los ribosomas bacterianos. Iones, calcio y fosfato, ADP, ATP, coenzima A y gran cantidad de enzimas. Membrana interna. Esta membrana de la mitocondria tiene una superficie mayor debido a las cristes mitocondriales. Tiene una mayor riqueza de proteínas que otras membranas celulares. Entre sus lípidos no hay colesterol y es rica en un fosfolípido poco frecuente, la cardiolipina. Sus proteínas son variadas, pero se distinguen. Las proteínas que forman la cadena que transporta los electrones hasta el oxígeno molecular, cadena respiratoria. Un complejo enzimático, la ATP sintasa, que cataliza la síntesis de ATP y está formada por tres partes, una esfera de unos 9 nm de diámetro. Es la parte catalítica del complejo y se denomina factor F. Las proteínas transportadoras, que permiten el paso de los iones y moléculas a través de la membrana mitocondrial interna, bastante impermeable al paso de los iones. Membrana externa. La membrana externa de la mitocondria tiene parecido a otras membranas celulares, en especial a la del retículo endoplasmático. Entre sus componentes sobresaltan proteínas, que forman grandes canales acuosos o porinas, lo que la hace muy permeable, al contrario de lo que ocurre con la membrana mitocondrial interna. Enzimas, como las que activan los ácidos grasos para que sean oxidados en la matriz. Espacio intermembranoso. Su composición es parecida a la del hialoplasma. Entre sus funciones existen oxidaciones respiratorias, síntesis de proteínas mitocondriales. Esta función se realiza del mismo modo que la síntesis de proteínas en el hialoplasma. 4.12 peroxisomas. Los peroxisomas, o microcuerpos, son cuerpos con membrana, esféricos, con un diámetro de entre 0,5 y 1,5 pm. Se forman por gemación a partir del retículo endoplasmático liso. Además de ser granulares, no tienen estructura interna. Tienen un número de enzimas metabólicamente importante, en particular la enzima catalasa, que cataboliza la degradación de peróxido de hidrógeno. Debido a esto se les da el nombre de peroxisomas. La degradación de peróxido de hidrógeno es representada en una ecuación H2O2 más R, HR, más 2H2O. Llevan a cabo reacciones de oxidación que no producen directamente energía utilizable por el resto de la célula, no generan ATP, en los peroxisomas también se degradan purinas, y en las plantas, intervienen en la fotorrespiración. También se sintetiza agua oxigenada, H2O2, y es metabolizada dentro del peroxisoma. 4.13 Cuadro resumen. Nombre, ubicación, características, función, citoplasma, ubicación, entre la membrana plasmática y el núcleo. Características, estructura coloidal muy fina de aspecto granuloso. Función, almacén donde la célula guarda todos los alimentos. Núcleo, ubicación, rodeada por la membrana nuclear. Características, tiene forma esférica u ovalada. Función, controla toda actividad celular. Nucleolo, ubicación, parte central del núcleo. Características, se presenta en casi todas las células animales y vegetales. Función, los cromosomas son el soporte físico y material de la herencia. Cromatina, ubicación, situada en la periferia del núcleo. Características, tiene formas plano-convexas, redondeada y semilunar, mide 0,7x12 micras. Función, espiraliza y forma una estructura que se conoce con el nombre de cromosomas. Membrana celular, ubicación, se encuentra entre el núcleo y el citoplasma. Características, está perforada por poros nucleares. Función, se comunica con el citosol mediante los poros nucleares. Nucleoplasma, ubicación, se encuentra dentro del núcleo. Características, semejante al citosol y aloplasma. Función, en él se encuentran las fibras de ADN. Ribosoma, ubicación, se encuentran en la superficie del retículo endoplasmático rugoso.
Características. Comprende dos subunidades, 60S y 40S. Función. Síntesis de la proteína. Lisosomas. Ubicación. Se localizan en el citoplasma celular. Características. Son vesículas esféricas y contienen enzimas digestivas. Función. Digerir sustancias que lleguen a su interior. Vacuolas. Ubicación. Se encuentra independientemente en el citoplasma. Características. Protegida por una membrana. Función. Almacena diferentes tipos de sustancias en la célula. Retículo endoplasmático. Ubicación. Desde el citoplasma hasta la membrana celular. Características. Red de membranas interconectadas. Están en las células animales y vegetales, pero no procariotas. Función. Síntesis de proteínas y de lípidos. Complejo de Golgi. Ubicación. Por el lado del retículo endoplasmático y por otro en la membrana plasmática. Características. Se compone de una serie de sacos o dictiosomas. Función. Modificación de las macromoléculas que la célula sintetiza. La secreción celular de los carbohidratos. Glosario. 1. Nucleoporinas. Son el conjunto de proteínas que, asociadas a otras estructuras, conforman el poro nuclear que regula y media el transporte selectivo y bidireccional que se produce entre el núcleo y el citoplasma celular. 2. Citosol, o hialoplasma, es la parte soluble del citoplasma de la célula. Está compuesto por todas las unidades que constituyen el citoplasma excepto los orgánulos, proteínas, iones, glúcidos, ácidos. Nucleicos, nucleótidos, metabolitos diversos, etc. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular. 3. Protoplasma. El protoplasma es el material viviente de la célula. Está formado por los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza, formando los cuerpos o estructuras no vivientes.